Bueno, profe, para nuestra siguiente pregunta, teniendo en cuenta que nos manifestaste o nos referenciaste dos obras, Spaghetti para el Lobo de Fernando Ayala Poveda y Aura de Carlos Fuente, principalmente nos gustaría saber eh, por qué esa obra se convirtió en tu libro favorito, o cuál de las dos, o si las dos se convirtieron en esos libros favoritos o tienes como tal una preferida. Bueno, hay muchísimas obras que nos pueden encantar a medida que vamos creciendo en esta vida de la literatura. Por ejemplo, hace poco tiempo, por fin me di la oportunidad de leer a García Márquez desde otra perspectiva, eh, leyendo El coronel tiene quien le escriba, y me pareció buena, agradable. No es mi tipo de literatura, pero me pareció bastante impactante. Entonces, digamos que a medida que uno va pasando los años, puede encontrarse con diferente literatura, pero especialmente Espaguetis para el Lobo para mí fue la obra que me enseñó a analizar una obra literaria, que tuve la oportunidad de presentar en el coloquio de la universidad. Tuve la oportunidad de presentar una ponencia y lo hice haciendo el estudio de esta obra. Entonces para mí fue la que me marcó en este trasegar de la literatura, porque tuve que darme el tiempo para analizarla paso a paso, de investigar históricamente, de escudriñar referencias que se hacían en el libro para poder ir a la historia de Colombia y poder deconstruir todo este, todo este discurso que traía la obra. Entonces, para mí es la que yo guardo en el corazón, es la que más me gusta, es la que siempre voy a recordar con mucho agrado, es porque me abrió las puertas a darme cuenta que podía hacer un análisis, que podía entender mucho más allá de lo que decía literalmente una obra. Profe, nos gustaría saber si te gustaría escribir un libro y qué temáticas manejarías. Bueno, yo creo que desde el mismo momento que aprendemos a leer y empezamos a expresarnos, siempre estamos contando historias. Ya estamos empezando a contar historias, ya estamos empezando a crear narrativas, empezamos a crear cuentos, cosas que nos representan a nosotros mismos, nos representan a... Todos somos unos escritores natos desde que empezamos a escribir, desde que empezamos a hablar. Y desde esa misma inquietud eh, vengo escribiendo hace muchísimo tiempo. Desde mi adolescencia he estado escribiendo y mi inquietud ha sido más que todo por los lados de la música. He escrito bastantes canciones. He escrito también algunos cuentos, he escrito alguna poesía, pero son cosas que no he publicado. He publicado hasta el momento canciones, música, letras de mis canciones, sí las he publicado, pero he tenido la inquietud de escribir una novela, ya la estoy trabajando, pero pues no lo cuento en este momento. Es top secret, pero va más enfocado más hacia, hacia las expresiones del ser humano, o sea, todas las emociones del ser humano, desde lo más, desde lo más vil, desde lo más cruel, hasta cómo puede ser más amoroso o más espiritual. Me gusta mucho este tema y obviamente lo abordaré desde mi gusto particular, que es tratando de que el lector reflexione cada palabra, cada símbolo y trate de hacer inferencias y que tenga que esforzarse un poco más en poder entender esta escritura, esta historia. Muy bien, profe. Yo quisiera que usted de pronto nos hablara. Yo soy admiradora de su obra. O sea, me encanta todo lo que escribe, de toda su música y me gustaría saber, bueno, por qué Fantasmagoria, que es una de sus obras. Cuéntenos, ¿qué es Fantasmagoria? ¿De qué trata? Es una canción, en mi perspectiva, un poco difícil de entender. Usted nos podría dar como una imagen, no sé, más clara de esa obra, Fantasmagoria. En primer lugar, muchas gracias porque te gusta mi obra. Me siento halagado. En segundo lugar, bueno, Fantasmagoria habla
explícitamente de la figura que tengamos cada quien de nosotros, la figura que tengamos de Dios, de la percepción que tengamos de Dios, el concepto que tengamos de Dios, y cómo esto al pasar los años ha sido una figura de control para diferentes culturas. Esta en particular habla de una visión específica que muestra a Dios como una máquina que funciona sin ningún tipo de emociones y se le relaciona mucho como con las circunstancias, como con el tiempo. Es como si fuera el Padre Tiempo, por eso lo llamo fantasmagoria, porque es como un espectro, es algo que existe y no existe. Y también uso alguna figura para hablar que es como el tiempo, que es una figura, que es las circunstancias, que es el mismo tiempo, existe y no existe al mismo tiempo. Profesor Daniel, le agradecemos por concedernos esta entrevista. Para nosotros es muy grato como el equipo Baquelarre que usted participe en este podcast. Y bueno, como última pregunta para finiquitar esta entrevista, ¿cómo hacer que un estudiante se enamore de la literatura, de la lectoescritura? Bueno, esa es la pregunta del millón, la pregunta que nos hacemos todos los docentes todos los días. ¿Cómo hacer que los estudiantes se apasionen o se interesen por la lectura? Y en algún momento veníamos hablando que buscar desde los intereses de los estudiantes era una buena medida, lo cual no es tan cierto, porque la lectura requiere esfuerzo, requiere imaginación, requiere disposición. Entonces considero que la lectura se estimula desde de temprana edad, enseñando la lectura no como una imposición, sino como una forma más de la expresión del lenguaje y la expresión del sentir de la persona. Es, como te comentaba, un proceso de fortalecer habilidades, como si fueras al gimnasio y cada vez tienes que hacer un ejercicio más para poder ganar masa muscular o para tonificar. Así es igualmente con la lectura. Tienes que ir fortaleciendo, tienes que ir creando nuevas habilidades para que luego no sea tan tediosa la lectura y ahí sí en ese momento puedas disfrutarla. Entonces considero que es un proceso que se debe dar desde temprana edad. Listo, profesor, le agradecemos por toda su intervención y por su colaboración en esta entrevista. Y pues nada, despedimos a nuestros oyentes y no se pierdan el próximo programa. Que estén bien.